Un mundo sin hielo, un pasado olvidado. Imagina un planeta sin casquetes polares, ninguna capa de hielo, ni en la Antártida ni en el Ártico. Un mundo donde los cocodrilos nadaban libremente por los mares del sur y las palmeras crecían en lo que hoy es Alaska. ¿Parece ciencia ficción? No lo es. Ese planeta existió. Y lo más perturbador era la Tierra. Sí, nuestro mundo ya fue así. Un verdadero paraíso húmedo y cálido, con océanos que invadían los continentes, selvas tropicales donde hoy hay desiertos, y criaturas tan extrañas que harían parecer comunes a los dinosaurios. La mayoría de las personas cree que salimos de la última era glacial hace miles de años, pero la verdad es aún más sorprendente. Nunca salimos. Científicamente hablando, todavía vivimos dentro de una era glacial, porque aún existen grandes masas de hielo permanente en los polos. Lo que llamamos época cálida es solo una pausa, un suspiro tibio dentro de una larga secuencia de enfriamiento. Y esa pausa puede terminar en cualquier momento. Pero si nunca salimos completamente, la pregunta más intrigante es, ¿cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo, en toda la historia del planeta, la Tierra estuvo completamente libre de hielo, un planeta verde, azul e incandescente? Para encontrar esa respuesta, necesitamos retroceder no solo miles ni millones, sino decenas de millones de años, hasta una era tan remota que estamos más cerca de los dinosaurios que de las selvas tropicales que cubrían Francia. Ese mundo sin hielo es conocido por los científicos como el Eoceno tardío, un período entre 40 y 34 millones de años atrás. La Tierra, en ese tiempo, estaba en su forma más viva y salvaje. Las temperaturas medias globales eran hasta 8 grados más altas que hoy. Francia era subtropical, el Sahara era un pantano. ¿Y la Antártida? Un continente con vegetación y animales, no un desierto congelado. Los océanos estaban 70 metros más altos que hoy. 70. Eso significa que todas las grandes ciudades costeras actuales, Nueva York, Londres, Shanghái, Tokio, estarían sumergidas. Florida, un archipiélago. Europa, un mosaico de islas. El mapa del mundo que conocemos no existía. Era otro planeta, moldeado por el calor, la humedad y una fauna que rozaba lo absurdo. En ese ambiente infernal para nosotros, pero paradisíaco para la vida prehistórica, surgieron criaturas colosales. Ballenas carnívoras con dientes de sable, tiburones más grandes que autobuses, serpientes marinas del tamaño de barcos. La vida prosperaba en el caos. Era el reino del gigantismo, de la adaptación extrema. Y paradójicamente fue ese mundo sin hielo el que moldeó las bases de la biodiversidad moderna, incluyendo los primeros pasos de nuestros ancestros primates. Pero ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no aprendemos en la escuela que la Tierra ya fue un planeta tropical sin hielo? Tal vez porque esta verdad desafía nuestro sentido de estabilidad climática. Muestra que el clima puede cambiar radicalmente y que nada, ni siquiera el hielo eterno de los polos, está garantizado. Este olvido no es accidental. Protege una ilusión, la de que vivimos en un planeta predecible. Y no es así. La última Tierra sin hielo no fue solo un momento geológico. Fue una advertencia, un recordatorio de que el planeta cambia, y cambia rápido. La cuestión no es si lo viviremos de nuevo, es cuándo, y tal vez cómo. Porque la próxima vez podríamos estar aquí para presenciarlo. Depredadores del calor, las bestias del mundo tropical. En el Eoceno tardío, los océanos eran tumbas de gigantes y santuarios de horrores. En ese mundo sin hielo, las criaturas dominantes no eran los mamíferos peludos, sino colosos marinos con mandíbulas capaces de aplastar concreto. Entre ellos reinaba el basilosaurio, una ballena ancestral que no se parecía en nada a las suaves yubartas de hoy. Era esbelta, veloz, carnívora e implacable,
Sus dientes afilados y robustos perforaban carne, huesos e incluso a otros basilosaurios. Sí, era caníbal. La mordida del basilosaurio alcanzaba los 20.000 newtons, suficiente para destruir un caparazón de tortuga como si fuera papel. Esta bestia nadaba en todos los océanos, desde América del Norte hasta África, desde Asia hasta la Antártida. Donde hubiera mar, había depredadores. Nadar era casi un acto suicida. Sus presas variaban desde tiburones hasta otros mamíferos marinos. Sus rastros aún están preservados en fósiles que muestran marcas de mordida y restos parcialmente digeridos. La Tierra sin hielo era el escenario de una guerra silenciosa bajo el agua, pero el basilosaurio no era el único monstruo. Lo acompañaba un rival, el tiburón del género Otodus, antepasado del temido megalodón. Durante el Eoceno, el Otodus auriculatus ya aterrorizaba los mares con hasta 9 metros de longitud. Imagina una orca. Ahora imagina algo aún más grande, más veloz y con dientes diseñados para cortar como cuchillas quirúrgicas. Era el terror que dominaba las aguas cálidas, aprovechando los mares altos y la abundancia de presas. Y donde había agua, había serpientes, pero no cualquier serpiente. La Palaeophis, la mayor serpiente marina jamás registrada, alcanzaba los 12 metros de longitud, 3 veces más larga que cualquier serpiente moderna. Sus cuerpos robustos y musculosos no solo nadaban con destreza, sino que emboscaban presas gigantescas que tragaban enteras con mandíbulas hiperflexibles. Y también estaban por todas partes. Una vez más, el planeta parecía demasiado pequeño para esconderse. Había una extraña simetría en la forma en que esas criaturas dominaban todos los océanos. Ballenas que parecían reptiles, tiburones que parecían demonios, serpientes que parecían pesadillas tropicales, y lo más perturbador, coexistían. Tiburones gigantes luchaban contra ballenas gigantes, serpientes cazaban delfines primitivos. Era una cadena alimentaria en la que el menor error significaba ser devorado. Pero la vida no prosperaba solo en las aguas. Las selvas tropicales cubrían vastas áreas de los continentes, y en ellas caminaban criaturas igualmente colosales. Entre los mamíferos herbívoros, los brontoterios se destacaban. Parecidos a rinocerontes, pero con cuernos de hueso y un peso de hasta 4 toneladas, estos titanes eran los reyes de la tierra firme. Su función: comer, defenderse y sobrevivir al calor y a los depredadores. Compartían el territorio con los embritópodos, animales aún más pesados, parientes lejanos de los sirenios. Con un peso de más de 4,5 toneladas, eran lentos, pero imponentes. Y completando ese trío de gigantes estaban los proboscideos primitivos, los primeros elefantes. Aún pequeños, pero en rápido ascenso, preparándose para convertirse en los titanes que hoy conocemos. Mientras los herbívoros crecían, los carnívoros los acechaban. Entre ellos, los cerdos del infierno, criaturas con mandíbulas desproporcionadas y cuerpos brutales. No corrían, emboscaban, aplastaban, desgarraban. Eran símbolos de una era en la que la fuerza era más importante que la velocidad. Cada paso en el Eoceno tardío era una danza entre el crecimiento y la destrucción. El planeta latía con una intensidad que hoy parecería insana. Pero ¿qué ocurriría con ese mundo sin hielo? Con sus mares llenos de depredadores y sus selvas repletas de colosos herbívoros, ¿sería eterno? ¿O el propio planeta preparaba el escenario para un enfriamiento repentino, un cataclismo silencioso que vendría del sur y comenzaría con la traición de un continente helado? El día en que la Antártida traicionó al mundo. Durante millones de años, la Tierra sin hielo parecía imbatible. Era un organismo vivo, palpitante, regido por el calor, por las selvas húmedas y por océanos que invadían los continentes. Pero en el silencio del sur,
algo estaba a punto de cambiar. La Antártida, aún unida a Australia, comenzó a moverse, lentamente, pero con una intención clara. Cuando finalmente se separó, inició uno de los eventos más catastróficos en la historia del planeta. Y lo más impactante, no involucró erupciones ni asteroides, involucró agua fría. Con la separación se formó lo que los científicos llaman la corriente circumpolar antártica, una corriente helada que comenzó a girar alrededor del continente, aislándolo por completo del resto del mundo. Esta corriente cortó el flujo de aguas cálidas, provocando un enfriamiento brutal en la región, y lo que antes era una tierra verde, habitada por cocodrilos y selvas, comenzó a transformarse en lo que hoy conocemos, una prisión de hielo. Pero no se detuvo ahí. Ese cambio creó un efecto dominó climático. El enfriamiento de la Antártida aumentó la reflexión de los rayos solares. El CO2 en la atmósfera disminuyó. La Tierra, en su conjunto, empezó a perder calor. El ciclo estaba en marcha, y cuando se formó el primer hielo permanente en el Polo Sur, el planeta entró en una espiral de retroalimentación glacial que nunca más se revirtió por completo. El momento clave de ese giro ocurrió hace cerca de 34 millones de años, en la transición del Eoceno al Oligoceno. Es conocido como un evento de extinción menor, pero sus efectos fueron profundos. Las selvas tropicales retrocedieron, los mares bajaron. Muchas criaturas simplemente no lograron adaptarse a la nueva realidad. El mundo exuberante y vibrante de hace pocos millones de años estaba desmoronándose. Entre las primeras víctimas estaban los gigantes que dominaban los océanos. Los basilosaurios, los otodus, los palaeophis, extintos o severamente reducidos. Los mamíferos que sobrevivieron tuvieron que cambiar, y rápido. El pelaje empezó a crecer. Los animales aprendieron a hibernar. Las migraciones se convirtieron en la única oportunidad de sobrevivir. La inteligencia se volvía una ventaja cada vez mayor, y el camino hacia los primates empezaba a pavimentarse. En tierra, los enormes brontoterios desaparecieron. Sus cuerpos, adaptados al calor y a la vegetación tropical, no resistieron los nuevos paisajes abiertos y áridos. En su lugar, surgieron los primeros caballos, los primeros ciervos, los primeros depredadores ágiles. El mundo dejaba de ser el reino del gigantismo lento y brutal para convertirse en el campo de batalla de criaturas rápidas, adaptativas y, por encima de todo, resistentes al frío. El paisaje del planeta también se transformaba. Donde antes había pantanos y bosques cerrados, ahora surgían praderas, sabanas secas, cordilleras cubiertas de nieve. La biodiversidad se reducía, pero la complejidad ecológica aumentaba. La selección natural se volvía implacable, y eso, paradójicamente, aceleró la inteligencia y la especialización de los sobrevivientes. Fue ese cataclismo climático el que esculpió las bases del mundo moderno. E incluso ahora, millones de años después, seguimos viviendo dentro de ese mismo ciclo iniciado con la separación de la Antártida. La era glacial nunca terminó. Solo se fragmentó en periodos más cálidos, como aquel en el que vivimos hoy. Un mero interludio entre dos actos de un drama mayor. La Tierra, por lo tanto, no es un planeta estable. Es un organismo en mutación perpetua, y toda estabilidad climática que conocemos es una excepción, no la regla. Entonces, la verdadera pregunta no es solo cuándo volverá el hielo. La pregunta que realmente importa es, ¿se irá alguna vez? ¿O viviremos para presenciar el fin de la era glacial y el retorno del planeta sin hielo? El planeta sin hielo. La Tierra transformada. Imagina el mar engullendo Miami
Tokio, Ámsterdam, Río de Janeiro, no por una catástrofe, sino por un nuevo equilibrio climático. Eso es lo que ocurriría si la Tierra volviera a ser como en el Eoceno tardío. Sin el hielo reteniendo el agua en los polos, el nivel de los océanos subiría más de 70 metros. 70. Un número que no cabe en las noticias, pero sí en el mapa, y destruye buena parte de él. En ese nuevo mundo, el Sáhara volvería a ser un pantano verde y exuberante, cruzado por ríos y habitado por megafauna. La Amazonía se expandiría hasta engullir los Andes. Europa se fragmentaría en archipiélagos tropicales, y regiones hoy congeladas, como Siberia y Groenlandia, se convertirían en las nuevas fronteras de la agricultura, ricas en suelos y vida. La Tierra sin hielo es una revolución geográfica, pero no solo eso. El planeta sin hielo también es un planeta inestable. Olas de calor extremas, tormentas colosales, lluvias intensas seguidas de largas sequías. Un ciclo climático brutal e impredecible. Bosques enteros podrían incendiarse en cuestión de horas. Océanos calientes se convertirían en calderas de huracanes. La vida en ese nuevo mundo no sería fácil. Sería una batalla constante entre adaptación y supervivencia. Y aún así, ese mundo no sería antinatural. Al contrario, sería un regreso. Porque ese planeta ya existió. Lo que tenemos ahora es una excepción, una pausa fría y breve en un pasado dominado por el calor. En términos geológicos, la era glacial es un suspiro. La norma es el calor, la selva, los mares elevados. Eso desafía todo lo que pensamos sobre estabilidad, progreso y permanencia, pero quizás lo más inquietante sea darse cuenta de que, si la Antártida no se hubiera aislado, nunca habría existido una era glacial. Sin el frío polar, los mamuts no habrían surgido, ni los neandertales, y muy probablemente tampoco nosotros. La propia existencia de la humanidad es fruto de una anomalía climática, un accidente, un capricho de la tectónica de placas. Y ese pensamiento debería hacer temblar el suelo bajo nuestros pies. Aún así, muchos siguen creyendo que estamos en control, que la tecnología nos salvará de cualquier cambio climático. Pero el planeta tiene su propia agenda y no pide permiso. Si el hielo desaparece, como ya desapareció antes, no será un evento, será un regreso inevitable. El mundo sin hielo no es ciencia ficción, es memoria. Y cuando esa memoria regrese, traerá consigo criaturas que hoy están al borde de la extinción. Especies adaptadas al calor extremo, hoy ocultas en bosques aislados, tendrán su momento de expansión. Bacterias dormidas bajo el hielo milenario serán despertadas, el equilibrio actual será deshecho y los ecosistemas no responderán de forma lineal, colapsarán o se transformarán de forma impredecible. Las primeras señales ya están aquí. Las capas polares se están derritiendo, los mares suben año tras año, pero el cambio que vendrá no será gradual. En algún punto, como ocurrió hace 34 millones de años, algo colapsará. Y cuando eso ocurra, el planeta elegirá un nuevo camino. Tal vez uno que ya conocemos. Tal vez uno que nunca imaginamos. ¿Y tú, estarías preparado para vivir en una tierra sin hielo? Porque si depende de la historia del planeta, hacia allá es donde nos dirigimos. Secretos, escondidos en el hielo. Debajo de la corteza congelada de la Antártida hay más que hielo, mucho más. Hay continentes sepultados, lagos subterráneos con agua líquida, ecosistemas aislados desde hace millones de años y, quizás, pistas de un mundo que la humanidad nunca debería haber redescubierto. El lago Vostok, por ejemplo, descansa a más de 3 kilómetros bajo el hielo antártico, y lo más aterrador,
Está vivo. Científicos ya han encontrado allí organismos jamás vistos, adaptados a una realidad alienígena con un potencial genético completamente distinto a todo lo que conocemos. ¿Y si el hielo desaparece? ¿Qué más será liberado? Se estima que existen millones de formas de vida desconocidas atrapadas en el permafrost. Microorganismos, virus extintos, tal vez incluso bacterias que interactuaron con criaturas del Eoceno. No es una exageración decir que estamos sentados sobre un depósito de vida prehistórica congelada en el tiempo a la espera de un nuevo ciclo. El problema es, ¿estamos preparados para enfrentarlos? ¿O seremos víctimas de aquello que el hielo contuvo por eras? Además, estructuras geológicas misteriosas están siendo mapeadas bajo la corteza polar. Algunas recuerdan a cráteres gigantes, otras formaciones lineales que se extienden por cientos de kilómetros. Incluso hay quienes dicen que algunas de estas estructuras podrían ser vestigios de civilizaciones desaparecidas. Una hipótesis atrevida, sí, pero no imposible. Después de todo, mucho antes del hielo, seres inteligentes podrían haber habitado regiones que hoy están completamente inaccesibles. Y si esas estructuras realmente existieron, ¿por qué fueron destruidas? Por el calor descomunal del Eoceno, por catástrofes naturales, o por eventos que desafían todo lo que conocemos sobre la historia de la Tierra. Las capas de hielo esconden quizás la versión original del planeta, y apenas estamos arañando su superficie. Pero el misterio no se detiene en el Polo Sur. En el extremo norte, en Groenlandia, el derretimiento ha revelado fósiles de bosques enteros, pedazos de árboles tropicales y vestigios de musgos milenarios. Todo en un lugar donde hoy la temperatura media es inferior a 0. ¿Qué nos dice esto? Que el planeta ya fue tropical desde el polo hasta el Ecuador, y puede volver a serlo. La humanidad se desarrolló en el margen de ese equilibrio inestable. Creamos ciudades donde antes había glaciares, almacenamos alimentos como si los climas fueran eternos, y construimos nuestro modelo de civilización sobre lo que quizás sea solo una pausa provisional entre dos extremos planetarios. Lo más inquietante es que si el hielo desaparece completamente otra vez, como ya desapareció, no habrá forma de retroceder. Las corrientes cambiarán, los vientos cambiarán, la composición de la atmósfera cambiará. El planeta entrará en un nuevo ciclo, y la historia nos enseña que la Tierra siempre elige la vida, aunque no sea la nuestra. El retorno de la Tierra sin hielo, cuando la historia se repite. Estamos en el intervalo entre dos catástrofes. El hielo todavía cubre los polos, pero con cada verano que pasa, se reduce. Las imágenes satelitales muestran más que datos. Muestran que el tiempo se agota. Científicos advierten que, si no se hace nada, el planeta puede entrar en un nuevo Eoceno, no dentro de millones de años, sino en pocos siglos. Y lo que comienza como un deshielo lento, termina como un efecto dominó irreversible. Hoy, más del 70% del agua dulce está atrapada en el hielo polar. Si se derrite por completo, los océanos subirán decenas de metros. Las líneas costeras cambiarán. Países enteros desaparecerán del mapa. Bangladesh, los Países Bajos, islas del Pacífico, partes de Brasil, todo sumergido, millones de refugiados climáticos, agricultura colapsada, redes de abastecimiento fallidas. La civilización moderna, tal como la conocemos, no fue diseñada para este planeta, pero el impacto va más allá de lo geográfico. El deshielo afectará las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo, que regula el clima en Europa y América del Norte. Su colapso sumiría al hemisferio norte en un frío repentino y violento, mientras el hemisferio sur enfrentaría calor extremo y desertificación.
Un planeta dividido por extremos, donde algunas regiones se convierten en hornos y otras en tundras. Y la naturaleza responderá como siempre ha hecho, con selección. Algunas especies desaparecerán, otras se adaptarán. Pero los humanos no evolucionamos en tiempo real. Creamos herramientas, ciudades, tecnología. Pero, ¿y si nada de eso es suficiente? ¿Y si, como los basilosaurios y los brontoterios, nuestra era también tiene un final marcado por el cambio climático? Los gobiernos discuten metas, se firman y se ignoran acuerdos climáticos, pero mientras tanto, las corporaciones están preparando su escape. Ciudades sumergidas, no hay problema. Construyen islas artificiales. Escasez de agua, privatizan los acuíferos. Derretimiento polar. Invierten en inteligencia artificial para predecir colapsos y maximizar beneficios. Pero nada de eso cambia el hecho de que el planeta no negocia. Y aún con toda nuestra arrogancia tecnológica, todavía no tenemos una solución para impedir el colapso de los glaciares de la Antártida Occidental. Algunas predicciones afirman que su pérdida ya es inevitable, que estamos presenciando el inicio de una transformación global, silenciosa y lenta como un glaciar, pero devastadora como el impacto de un asteroide. Hay quienes creen que el retorno de una Tierra sin hielo será la última prueba de la humanidad, una prueba de cooperación, humildad y adaptación. O tal vez un epílogo, porque la historia geológica de la Tierra muestra un patrón claro. Ninguna especie dominante escapa al reinicio climático. Los trilobites, los dinosaurios, los grandes mamíferos del Pleistoceno, todos fueron reyes, hasta que dejaron de serlo. El mundo sin hielo está regresando, no como un castigo, sino como una corrección. La Tierra no quiere destruirnos, simplemente no le importa si permanecemos o no. Y tal vez, en algún futuro lejano, un nuevo ser excave nuestras ciudades sumergidas, tratando de entender quiénes éramos. ¿Y por qué dejamos que el planeta se calentara? Esa es la verdadera tragedia. La Tierra ya nos mostró lo que viene, pero elegimos olvidar. Un planeta que recuerda. El planeta no tiene prisa, pero tampoco tiene piedad. No olvida sus ciclos, no olvida los océanos que invadieron los continentes, ni las selvas que cubrieron los polos. La Tierra no está hecha para la estabilidad. Está hecha para la transformación. Y cuando miramos hacia adelante, lo que vemos no es un colapso, es un regreso. El mundo sin hielo no es el fin. Es el patrón que siempre estuvo esperando resurgir. Muchos aún creen que las eras glaciales fueron aberraciones. Pero es lo contrario. Nosotros somos la aberración. Una especie que surgió durante un intervalo improbable. Una tregua temporal entre extremos climáticos. Si esa pausa termina, y va a terminar, tal vez no tengamos tiempo para adaptarnos. Tal vez tengamos que elegir cambiar la civilización o presenciar su ruina. Pero hay algo más profundo, algo que va más allá de la geopolítica, más allá de las migraciones, más allá de la tecnología. Lo que está en juego no es solo el planeta, es nuestro lugar en él. La Tierra ya fue hogar de monstruos marinos, aves asesinas, serpientes colosales y selvas en los polos, y lo será de nuevo. La única duda es, ¿estaremos aquí para verlo? Y si lo estamos, ¿seremos nosotros los fósiles del futuro? ¿Los ecos apagados de una civilización que ignoró las señales? ¿O los primeros en ver lo que nadie quiso ver y que decidieron cambiar el rumbo de la historia? Al final, el deshielo no será solo el derretimiento del agua, será el derretimiento de una ilusión, la de que dominamos el planeta. La Tierra no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos congelada, estable, predecible. Y eso está desapareciendo. Por eso observa los glaciares derritiéndose, el mar avanzando, los registros fósiles del Eoceno.
Mira y entiende, el planeta no está cambiando, está volviendo a ser lo que siempre fue. ¿Y tú, ahora que lo sabes, aún crees que vivimos en un mundo seguro? Gracias por ver este video y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti.